Bueno, esta conversación se va a publicar eventualmente. Y el que no la comparta, somos. Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Y bueno, acá estamos celebrando 5 años de canciones crudas con la muchacha. Hola, buenas tardes. Bueno, la muchacha Isabel Ramírez Ocampo, Manizalita, cantautora, cosa que significa que compone su música, la letra de sus propias canciones y que además la interpreta. Esto no es una anotación obvia, siento yo, porque esto es un formato que se inscribe en una larga tradición de música latinoamericana. Desde Violeta Parra y Chabela Vargas hasta Natalia Lafourcade, Julieta Venegas, en un formato que es guitarra y voz, principalmente. La muchacha ha publicado ya 4 discos: Polen en 2018, Canciones Crudas en 2020, Más Canciones Crudas en 2021 y Los Ombligos en 2023. Hoy estamos celebrando 5 años de Canciones Crudas, su segundo álbum. Un disco que salió el 28 de febrero de 2020, apenas un mes antes de que nos encerraran por la pandemia y justo una semana después de que cesaran las manifestaciones del 21N, que empezaron en 2019 y cesan justo ahí por esos días. Las canciones de ese disco, y siento que también como tus canciones, justo en ese paro, fueron muy importantes, fueron muy importantes. También, bueno, luego en el 2021, pero también quedan ensanduchadas en esa pandemia, ¿no? Esa pandemia fue un disco que salió cuando ya nadie podía como ir a verte en vivo, no hay conciertos ni nada. Entonces, esas canciones de Canciones Crudas sí sirvieron como una especie como de refugio de la pandemia, como medio incómodo, pero también como reflexionando sobre lo que había pasado en el paro. En la descripción que Isabel hace de este disco, dice que no entiende por qué a veces nos enseñan a que todo se tiene que cocinar con fuego y todo se le tiene que poner sal y condimentar, sino que a veces tenemos que aprender y entender a comernos las cosas crudas. Y este álbum precisamente es un disco que guitarra y voz y con las letras dicen lo que es y son lo que son. No tienen mayor arandela, no tiene poesías raras, metáforas supremamente complejas, es directo y crudo. Estos son entonces 5 años de Canciones Crudas. Por favor, nuevamente un aplauso para la muchacha y Canciones Crudas. Antes de empezar, o bueno, sí, hágale, de una. Las primeras dos. Vamos a escuchar las primeras dos canciones del disco. Que me van a... Que me devuelva la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, señores, miren que la trabajo, pa' que vengan a sentarse a repartirla en pedazos, pa'l que no sabe semilla, que tiene cabeza de oro y veneno entre las costillas, porque traga pavimento y cada que puede baila encima de mis muertos. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, la, la. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, la, la. Le, 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 la, le, le, la, le, 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 la, le, la, la, la. Le, la, le, 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 la, le, 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 la, le, la, 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 le, le, la, 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 le, le. Ay, le, le, la, 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 le, le. Que me devuelvan la tierra que me han quitado los de arriba, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía, porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía,
porque es lo único que tengo, caramba, la tierra mía. Ay, 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 ay. Que la devuelvan, que la devuelvan. La muchacha, el favorcito, toma de prueba. Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito de sus servicios artísticos para amenizar el baile de la distribución. Ay, para amenizar el baile de la distribución. Ay, pero después le pago. Ay, mañana le pago, pero después le pago. Ay, mañana le pago. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Y cuando vaya a cobrar, tíreme suavecito, mamá. Pom, bororera, rororom, berembe. Porom, borororom, berai, rororom, berembom, pepe. No hay presupuesto, no hay conexión, no hay micrófono ni amplificación, pero cante, mamita, que usted tiene voz y ponga cuidado, que hoy viene el patrón. Y cántele bonito y sabrosón, para que después le vaya mejor. Y cántele bonito y sabrosón, para que después le vaya mejor. No, 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 merembe, borom, borororom. Ay, muchacha, hágame un favorcito, necesito que me firme un papelito para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, para legalizarle a la empresa lo de su transporte y la alimentación. Ay, pero no hay honorarios, no se pagan honorarios. Ay, pero no hay honorarios, no se pagan honorarios. Y si los va a solicitar, páselo chiquiticos, mamá. Y si los va a solicitar, páselo chiquiticos, mamá. Ay, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, pero 50 de cobro y sin RUT. Nana y cucas, bom, borom, berai, rororom, berembe. Borom, borororom, berai, rororom, berembe. Borom, borororom, berai, rororom, berembombe. Y no le pare bolas al sistema o a la retención. Ay, más bien venga, muchacha, y hágame ese favor. María. Bueno, escuchamos ahí las primeras dos canciones. Creo que lo primero que me gustaría preguntarte, sobre todo porque vi como que estabas mirando al piso, como riéndote con algunas cosas, seguramente acordándote de muchas otras. eh, ¿Cómo es escuchar esto 5 años después? ¿Qué cosas te recuerda seguramente la grabación de esas canciones? Que sí, ¿cómo lo ves 5 años después y que te acuerdas de esos momentos que de pronto te estabas riendo ahí como, uy? No, marica, han sido muchas cosas. Creo que también ha cambiado mucho como el temperamento también de la voz, sobre todo por la vareta. Que digo yo, como no como tenía la voz de Clarita, como re linda, toda, como mucho más cuidadosa también en este sentido de no se puede desafinar, no. Ahorita creo que eso es lo que menos me importa en muchos momentos. Pero, pero sí, como que empezaba a recordar por qué salieron estas canciones, de qué lugares,
y además fue un disco que grabamos en la Libélula Dorada, que no fue en un estudio, fue en el teatro. Y se montaron los equipos y estaban Navas en la consola. Parece en 2 horas lo sacamos porque es un disco recortico. O sea, es un disco como de 15 minutos. Pero entonces también es como que sí, todo fue tan orgánico, todo explotó como de una manera genuina. Y ahí fue cuando yo de verdad entendí que, que yo le estaba creyendo a lo que yo era en ese momento, a lo que sigo siendo o en lo que me estaba convirtiendo, como que empecé a entender que había como una tripa en la voz que yo necesitaba encontrar porque fue muy diferente a Polen. Era como increíble la timidez con la que a veces abordaba las cosas. Y Canciones Crudas me abrió muchas puertas y sobre todo porque yo nunca había recibido regalías digitales en mi vida y Canciones Crudas me regaló las primeras regalías, los primeros $20 que yo decía, por Dios, me voy a morir. Claro, porque pues sin nada, parce, uno sin poder tocar y que le llegue platica por el trabajo que ya se hizo, con un esfuerzo también colectivo muy bello, el sello Incorrecto que siempre estuvo ahí, siempre ha estado. Y luego ahí apareció Pop-Up y empezó también a crecer la bola y sí, a entender como de qué manera esas canciones no solo me acompañaban a mí, porque muchas también como que nacieron en esa intimidad, en soledad y tal, pero también como se convertían en un colchón para alguien, o en una pregunta para alguien, que a veces les daba risa, como con el favorcito. Hay gente que me decía, marica, eso me da mucha risa. Y yo, pues, parce, sí, lamentablemente es cómica nuestra manera de trabajar a veces. Entonces, no sé, como que, marica, tantas cosas que nacieron, fue como, además la primera vez que nosotros presentamos ese álbum en la Libélula y, y fue muy impresionante como enfrentarse a una de esa manera, después de verse expuesta y después de ver la reacción de la gente. Y sí, pensar que de pronto no tenía que ser tan rimbombante, solo lo que era y ya. Y eso me dio como el hito para seguir haciendo las canciones que hago y como seguir fortaleciendo la voz desde este lugar, como siempre un poquito más valiente, como que Canciones Crudas me regaló eso, mucha fortaleza. Yo asumo que por la naturaleza de cómo tú compones, que pues es desde la guitarra, seguramente para cuando grabaron Canciones Crudas ya debías tener otras un montón, seguramente compuestas. ¿Cómo fue sentarse a seleccionar las que iban a ser grabadas? ¿Por qué fueron estas y no otras? Porque además, pues un año después viene más Canciones Crudas. Entonces parece como si tuvieras, no sé, 50 ya en la cabeza. ¿Cómo fue el proceso de selección de este primer disco? Pues fue entendiendo también que hay muchas como canciones que están desde hace mucho tiempo. O sea, El Favorcito también había nacido desde Polen, o sea, estaba desde mucho antes. Y, y fue también como en darle lugar a esas canciones que tenía ahí, que Me Devuelva a la Tierra también estaba ahí. Eh, sí, creo que Arrullito también está. Entonces creo que eran canciones que tenía también muy viejas, que me seguían gustando, que me seguía representando algo para mí. Entonces fue como sentarme a pillar cuáles no les había dado ese lugar, como Palmonte, que pasó, ¿no? O Vengo. Entonces como que sí fue una idea de como que retomar el archivo un poquito de lo que ya tenía y de lo que ya tenía muy estudiado, que había tocado muchas veces y que no estaba en plataformas también. Entonces era chévere como intentar escoger primero esas y luego saber que sí, tenía otras 8 guardadas. Y fue como, bueno, hay que sacar más y que sea en el mismo formato. Y fue también igual breve la grabada, así también en la libélula. Fue como, sí, darle rienda suelta entre un año y otro a esa posibilidad de registrarlo todo. Pero sí, fue como también muy, no sé, como muy natural. A veces no pensé como, bueno, esta tiene que ir aquí porque habla con esta de esta manera, o esta canción le va a dar una ruptura al disco a la mitad, como que no, marica, también fueron canciones que tenía ahí y que dije, bueno, está bien que se expongan y se puedan escuchar las veces que sea. Y así empezó, sí. Bien,
Hay una pregunta puntual sobre El Favorcito. Pues es una canción que obviamente habla un poco como de la precarización de los artistas. Bueno, 5 años después y ya, bueno, muchos años después, ya 4 discos, eres una artista posicionada, digamos. Te está yendo bien. Qué loco. Eh, ¿qué has visto que ha cambiado o de pronto qué ha cambiado para ti en tu carrera ya como artista profesional, y qué has visto que todavía se mantiene igual o como qué dinámicas o qué prácticas sientes que todavía le falta como al medio y a la industria que podrían caber de pronto todavía en esa letra del Favorcito? Uy, juepucha. Bueno, no sé. Yo siento que ha aumentado y ha cambiado mucho como el nivel de responsabilidad con el camello, de responsabilidad con el colectivo, de responsabilidad con la plata. O sea, es como aprender de verdad que esto ya no es un relajo y entonces yo no tenía cuenta bancaria. Y marica, lo siento, o sea, por más anarca que seas, estamos viviendo en este sistema y no tenemos otra opción más que aprender, así sea a la fuerza a veces, pero tenés que aprender cómo funciona el sistema y más el sistema dentro de nuestro trabajo que a veces es tan volátil, que no nos llegan los ingresos de una manera como más recurrente, eh, que hay que compartirlos con la banda, que hay que pagar retenciones, marica. Entonces uno como artista como ve esas vueltas. Entonces creo que eso fue como lo que más cambió y fueron como aportes también necesarios para el proyecto. Para decir, parce, esta vuelta es en serio. Entonces sí, es una responsabilidad grandísima asumirlo, no solo como lo que te da de comer, sino como algo que sostiene tu espíritu, ¿sí? Como que eso también es un compromiso alto conmigo misma, de decir, bueno, hasta qué punto vamos a seguir llevando esta vuelta, más allá de canciones crudas, ¿cierto? Y ya sabemos que han pasado tantas cosas y hemos aprendido mucho. Entonces siento que, no sé, eso es lo que más ha cambiado, la noción de la responsabilidad. Lo que siento que sigue igual es como la tripa. La tripa siempre ha estado, como ya sea para decir que sí o para decir que no a algunos eventos o lo que sea, como que hay una convicción política que siento que sigue firme, que se transforma y cambia, pues no es una camisa de fuerza, pero sí sigue ahí como una tenacidad, como con los principios humanos, parece que queremos como ejecutar en la vida o tener, porque los necesitamos en estos tiempos tan pútridos. Entonces, sí, y siento que ha aportado muchas cosas el cambio de ver un proyecto, digamos, más pequeño, que siento que ha sido la colectivización de las vueltas, de la luca, de los roles en el proyecto, de las posibilidades que hay de negociar siempre, de pensarse otros formatos distintos. Entonces, como que ha sido un aporte grandísimo a, al trabajo que ya sabemos que además está rotando por otros países y es un reto mucho más grande enfrentarse a otras divisas, marica, ¿uno qué hace con eso? Y que la mesa del dinero, y es como, ay, conorrea, no le toca hacer eso. Pero pues sí, parce, son como aportes para que no nos metan los dedos a la boca, sobre todo, que siento que sí es lo que sigue pasando en la precarización de la industria, que siempre hay contratos, pues siguen habiendo contratos abusivos, sigue habiendo mucho respeto como por la escena independiente y local, porque tienen como las atribuciones de decir, no, es que solo respondemos por los headliners, aquí no, pues, y es como, marica, son cosas que de verdad siguen estando ahí, pero cuando yo miro, digamos, mi trabajo colectivo, me da mucha esperanza. Es decir, marica, menos mal no tenemos que estar lamiéndole el culo a nadie para hacer nuestro trabajo, sino que tenemos ya un sistema entre nosotras mismas que nos ha permitido dejar de precarizarnos dentro de nuestro pequeño núcleo también, como asegurarnos de que nos paguemos bien, asegurarnos de que todos estemos en la misma página, de que sepamos qué se está haciendo, cómo se está haciendo, a qué lugares va, qué festivales sí nos gustan, qué no. Sí me entiende, como cuánto queremos descansar en una gira, cosas que, pucha, no nos preguntamos y de repente sí siento que es lo que sigue haciendo falta, pero cuando yo como que intento entender que lo tengo, es como, bueno, hay que repartirlo entonces. Chimba va a hablar más de cómo podemos como descentralizar el modelo de la industria y acomodarlo a nuestras necesidades como proyectos de independientes. Entonces sí, ha sido como, wow, una fritera y han pasado muchas cosas,
No, ni siquiera, Vanessa le decía ya ahorita, yo marica, yo ni siquiera sabía que estaba cumpliendo 5 años de Canciones Crudas, como si no fuera por mi amigo que tiene un trabajo necesario para nuestra escena, como que yo no tendría en cuenta a veces como que he hecho o hacia dónde ha ido la vuelta. Es como, marica, claro, hay que partirle una tortica o algo, porque qué importante que haya personas que estén de verdad como pendientes, marica, Caro, yo he estado pendiente desde que esto salió. O sea, es como gracias, parce, y gracias a ti también. Siento que, no sé, es muy lindo ver que haya personas que nos recuerdan en qué lugar estamos y qué cosas estamos haciendo. Entonces, sí, feliz cumpleaños, qué chimba. Bueno, listo. Vamos a seguir escuchando Abuela y La Cara. Uy. Detrás del culo de la mula dejé la tarde, los matorrales y callecitas. Fui monte adentro a mirar 10 lunas, a aguantar hambre y a rascar pulgas. Y nos metimos a la ciudad pa' que la mamá se trabajara en casa ajena un poquito de pan, tragando entero y sin mala maña. Prepara leña que fuego se hay pa' hacerle caras a la miseria. Y chupe madera, mija, que no hay regalo pa' tanta chinamenta. Y chupe madera, mija, que no hay regalo pa' tanta chinamenta. Muelas el maíz cuando asome la mañana y duela pasitico pa' que nadie diga nada. Muelas el maíz cuando asome la mañana y duela pasitico pa' que nadie diga nada. Cuando sea pa' que me muera, en la tierra es donde vine. Cuando sea pa' que me muera, en la tierra es donde vine. Que me coma un tigre con anestesia, que me coma un tigre. Que me coma un tigre con anestesia, que me coma un tigre. Cuando sea pa' que me muera, en la tierra es donde vine. Y cuando sea pa' que me muera, en la tierra es donde vine. Y que me seque la sangre del gusano, y que me seque la sangre. Que me seque la sangre del gusano, y que me seque la sangre. Que me seque la y que me saquen del seguro funerario. Que me seque la y que me saquen del seguro funerario. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Ay, 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 ay. A mí que me entierren en un hoyo grande, o así sea chiquito pero sin mensualidades. A mí que me entierren en un hoyo grande, o así sea chiquito pero sin mensualidades. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Cara a la vida, cara a la muerte, caro el arroz y el aguardiente. Bueno, hay una pregunta puntual sobre Agüela.
Yo siento que, bueno, de pronto si uno lo escucha así como por encima, uno dice como, bueno, le estás cantando a una de tus abuelas, ¿sí? Pero siento que si uno lo lee de otra forma, es un poco como, supongo yo, como un homenaje como a la mujer sabia, ¿sí? Sea la abuela de una o las mujeres campesinas o las mujeres curanderas. Cuéntame un poco de esta canción de abuela, si estuvieron tus abuelas involucradas de alguna forma, o si es más como un poco esta imagen de la sabiduría en una mujer. Pues yo creo que es todo porque también es una chimba que haya como libre interpretación de esas canciones. Pero puntualmente abuela sí es para mi abuela Nelly y es abuela y no abuela porque yo toda la vida he dicho huevo, abuela. Así como que en mi casa hablamos así. Entonces, y fue un problema para poner el diéresis al título. Yo, no, marica, ¿yo qué le voy a poner ese diéresis? Pero como para no intentar como que fuera tan formal, ¿no? Pero abuela fue como la historia que me contó mi mamá de mi abuela Neris, la mamá de mi mamá, que migró desde Abejorral, Antioquia hasta Salamina en mula con su mamá y sus hermanitos. Entonces como que yo no sabía y llegaron hasta Salamina y se quedaron un tiempo ahí y luego ahí sí llegaron a Manizales. Seguramente a pie, nadie sabe. Pero también me parece como guau, como que me ponía a imaginar que le tocó a la abuela en esos caminos de alguería, marica, en medio de un bosque de niebla en ese momento que Manizales y toda esa montaña era refría y seguro había conflictos por ahí también, entonces no sé, como que siento que pasaron muchas cosas y mi mamá me contaba mucho de la infancia de la abuela, que le tocaba chiquitica levantarse a prender un fogón de leña a hacer arepas. Entonces, como que sí, que no podían decir nada porque si no les daban les volteaban el mascadero, sí, como muchas cosas que me puse como a imaginar también de cómo sería. Entonces ahí me fue saliendo la historia como casi dictada, como si ella me la hubiera dictado también, como vea. Sí, siento que también es como un homenaje a la migración también, a la idea de desplazarse, de tener que hacerlo pues para poder llegar a tener alguna garantía de algo, ¿no? No sé, o buscar una seguridad en un espacio diferente, aunque les tocó muy duro, entonces como que sí. Y tiene que ver con la memoria, sobre todo, que está bueno revolcar como en la familia para uno entender de dónde viene. Y, y sí, una vez me pasó fue con una señora de Bojayá, que además sobrevivió a la masacre. Yo estaba en Manizales en un encuentro como de artesanas que me invitaron en la Universidad de Caldas. Y esa señora me decía que cuando había escuchado esa canción se había acordado de cuando le había tocado volarse al monte para escapar como de la masacre y de la perpetración de la violencia en este país y sobre todo en estos puntos como allá. Entonces como que dije, parece que loco a dónde se van las canciones. Entonces sí, siento que es como un recorderis también de mi propia historia. Eso. Bien. ¿Tú te acuerdas de en el 2019 del paro nacional? O sea, ¿cómo lo viviste tú? Pues obviamente como ciudadana, pero también como artista. Digamos que pues tu música ha acompañado mucho de esos momentos. Entonces sí, quisiera saber cómo viste ese que fue justo antes como de... Y bueno, segura, no sé si grabaste el disco en medio de todo este, o lo alcanzaste a grabar antes, pero cuéntame un poco. No me acuerdo exactamente cuándo fue que lo logramos grabar, pero sí eran momentos álgidos y fue también como que en Manizales empecé a participar, también a cantar en como en las marchas. Y me acuerdo bien de un día de 2019 cantando por primera vez el blues de los tombos, que yo no lo quería cantar porque decía, marica, no quiero infundir el odio más y decir que tombo muerto no viola, huevón, yo no quiero caer en eso, que gonorrea, también son humanos, parce, y también podría ser mi primo, huevón, como que también decía, como autocensurándome un poco la idea de no, sí, como de no romperlo todo y ya, y luego, bueno, y me acuerdo que la canté y todo el mundo como, parce, esa canción, y yo no, es por ahí. Y luego,
Y luego llegué, ahí fue cuando empecé a trabajar con Vane la primera vez. Yo llegué, después de haber participado como en las marchitas ahí en Manizales, llegué y nosotras salíamos a cacerolear todos los días. O sea, fue la primera vez que conocí a Vane y a Grace y llegué a la casa. Me dijo, ¿quiere agua panelita? Y yo dije, ay, estoy en el lugar correcto. Porque además, pues Vane de Manizales también. Y llegué y tenían porrito, fue maravilloso. Fue como, oh, llegué. Y pues ellas dijeron, parce, la idea es como hacer una residencia en la casa, que tú te sientes a crear. Y ahí nacieron muchas canciones también. Mm, y salíamos eso, a cacerolear todas las semanas, a cantar por las ventanas. Hicimos el primer toque en medio de un cacerolazo en toda la séptima. Y empezaron a pasar cosas con las canciones que ya habían nacido, como, no sé si, no, La Sentada no había nacido ahí, ya casito, pero Canto Páramo sí, bueno, como que ya empezaban a pasar cosas como medio acompañantes de toda la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Y me acuerdo cuando ya pasó lo del 9 de septiembre, el 9S, cuando fue como la masacre y el abuso policial, pero no me acuerdo, tal vez fue en 2021, claro, que ahí entonces ya cambió, digamos, mi perspectiva con el blues de los tomos. Después de eso la saqué, que dije, marica, ¿qué? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Voy a decir que ardan estas gonorreas. Porque claro, Pánica fue, como que también fueron, como ese presente de ese momento, también iba indicando como la temperatura de mis sensaciones a medida que iban pasando cosas. Y empezaba también a entender las canciones como reaccionando a esas temperaturas diferentes de la realidad que estábamos viviendo en ese momento. Y ha sido muy bello, muy gratificante también, pero muy exigente de parte del público, al igual como de que, por ejemplo, muchas veces, no sé, a veces me invitan a colaborar en una canción y siempre son canciones como de protesta y abajo el sistema y es como, ay, marica, sí, pero pues yo no soy solo eso, que también siento que algo se reforzó mucho en ese lugar desde el paro, que mucha gente es como relacionándome solo con esto y solo música protesta y solo música social y entonces también exigen un compromiso, entonces cuando una dice que no es como, parce, como así, que no vas a venir al espacio, yo parce, no tengo tiempo, no puedo o no quiero porque estoy rota, estoy triste o estoy cansada, qué sé yo. Entonces también como que ha sido una revelación de cómo también aprender a poner límites emocionales como con estas vueltas que una mueve sin necesidad de negarse la idea de hacer cosas o de estar presente en los espacios, sino como también entender que la muchacha también se amplió a muchos otros lugares que no son solo el acompañar el paro, ¿sí? Que muchas cosas salieron de ahí y agradezco absolutamente, porque también aprendí de comunidad y de seriedad con el asunto, pero pues sí fue como entender que el universo de la muchacha era mucho más y por eso salió Los Ombligos, ¿no? También era otra vuelta, otro formato, otro entendimiento, aunque hablara de cosas políticas, pero sí ha sido como toda una revelación de cosas. Sí, sí tenía curiosidad también de preguntarte eso, como, claro, como gran parte de tus canciones o de tu discografía sí tiene como un carácter de protesta o de denuncia. em, Incluso, bueno, canciones como La Igualada es de Francia Márquez, como que incluso, pues no sé si vinculándote sea la palabra, pero pues sí asociando pues a una figura política muy clara. Entonces sí era, pues bueno, creo que igual ya contestaste cómo te sientes al respecto, pero también cómo te sientes, digamos, con un término como ese, como canción protesta. O sea, si sientes que eso es algo que exista, si sientes que es o fue necesario para ti o sigue siendo necesario que haya algún tinte político o de protesta en la música. Y bueno, ahora que mencionas que no necesariamente quieres como recalcar eso en tu discografía, ¿es algo que estás buscando cambiar, digamos, en tu próxima búsqueda creativa? Pues no, yo creo que lo chimba es dejar como que fluya, ¿sí? Que también se transforme cuando yo lo crea más pertinente. Por ahora no siento que me pueda desligar como de lo político, de lo social, porque para mí siempre ha sido un interés grandísimo y como parte de mi manera de no ser indiferente. Y, y sí, no es una presión, sino como algo que me fluye.
Pero entonces sí pensaba mucho como en, claro, en el concepto de protesta, que aunque la protesta no sea algo juguetón ni light, porque las protestas son como sentar un precedente, hacer una fractura, unos llamados de atención gigantes, qué sé yo, siento que hay momentos en los que sí se toma muy a la ligera el concepto, sí, solo califica como cosas que tienen que ver con lo partidista o lo político o lo mamerto, y ya, ¿no? Y se vuelve como caprichoso el concepto, pienso yo. Y una vez viendo como, yo siempre digo esto porque me parece importante anotar, eh, viendo como una entrevista de Mercedes Sosa en YouTube hace muchos años, eh, ella decía que le molestaba un poco que le llamaran música protesta porque no eran unos niños para estar protestando, sin demeritar, digamos, el carácter de la infancia, que es muy importante y no tiene que ver con algo solo caprichoso y ya. Pero entonces ella lo decía porque empezaba a hablar como de, es que nosotros estamos cantando realidades, ¿sí? Como que esto no es un ejercicio solo de mera etiqueta de protesta y ya, como que es una cosa más seria y ellos sí que la tenían más comprometida hasta con los partidos y fue, marica, Mercedes, o sea, la sacaron de Argentina, o sea, era así de álgida la vuelta, entonces también siento que como que me acogí mucho a sus palabras entendiendo que claro, era una cosa mucho más profunda que solo un calificativo revolucionario, ¿no? Porque más allá de eso es rebeldía o es simplemente conciencia humana, parce, algo que podemos hacer todas y todos y todes en el mundo, ¿no? Como lanzar una flecha y una pregunta y decir, parce, ¿qué está pasando? Pero sí, entonces es como lo que he podido entender también de esta vaina de no querer solo encasillar el asunto ahí, sobre todo porque soy latinoamericana y vengo de un país que tiene una historia de la música social, sí, Ana y Jaime, sí, Luis Gabriel, no sé, había mucha gente, Jackie Candru, sí, como otras cosas, entonces como que sí hay una historia que siento que sí le correspondo, pero está muy bueno entender que somos muchas cosas muy amplias y podemos hablar desde muchos lugares. Listo, gracias. Seguimos con la siguiente y última, si quieres, hasta el final, las siguientes 3 canciones que son Coplita de la Lluvia, Chicles y Rachera Marihuanera. Ah, los ríos, me faltó los ríos. Ah, los ríos. Sí, los ríos, sí, es verdad. Pero sí, bueno, podemos endosando o como que... Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo. Deje sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo. Trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo, calavera. Que usted no es ningún santo. Ay, y que no le prendan vela. Yo no hablo de charcos, no hablo de gotas medidas, hablo del caudal del río, de las piedras y las despedidas. Y hablo del agua fría, de la arena oscura debajo de un chorro viejo, donde me dejaban bañarme y nadie me preguntaba si tenía permiso para tocar el agua y nadie me preguntaba si tenía autorización ahí para tocar el agua que me tomo yo. Déjeme quieto el río porque yo si no, no respondo.
que sana la loma porque se le va bien hondo el machetazo, trazó el pedazo de tierra, fracturó el barranco y me dejó la herida abierta. Ay, usted no es ningún santo, calavera. Como caen las ciruelas, se me cae el corazón. Ay, después de tanto sol, mucho mojo la tormenta. Tormenta me dejó herida, herida de mala muerte. Ay, de conocer la gente, no tengo diploma yo. Ay, ay. Ay, 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 ay. Lo redondo de la tierra no me cabe en la mirada, como no cabe en el alma tu lengüita traicionera. Traición me mató la gana, me mató también las flores. Se me mueren dentro el pecho las mieles y los amores. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Cántole mucho a la pena porque tengo yo un dolor de ver el mundo tan negro, diablito sin corazón. Vamos a dejar ahí. Sí, bien. Sí, re bien. Bueno, justo ahorita estabas hablando de que la muchacha es más que canciones protesta. Creo que esta es una de ellas. Sí. Cuéntame cómo funcionan este tipo de canciones en tu catálogo y también como tu proceso creativo, o sea, como, o también otras canciones, no sé, me viene a la cabeza de Chao mi amor, ya de más canciones crudas, que son canciones de amor, de desamor, como de... ¿cómo funcionan esas canciones para ti y qué representan y cómo haces para hacerlas funcionar en tu universo? Pues siento que son como canciones que sí alivianan mucho la carga. Y, y no sé, son como canciones que particularmente nacen cuando estoy sentada en un sillón o esta en particular, Coplita de la lluvia, que salió sentada en mi cama así viendo llover en Manizales como sabe llover. Y estaba escuchando mucho a Violeta Parra esa tarde. Entonces empecé como a hacer esos acordecitos y las cosas. Pero sí nace como desde un lugar de tranquilidad igual. Que no es que las otras salgan como con presión y como con premura de la tengo que sacar ya y la tengo que terminar, no, sino como que si nace desde un lugar un poco más natural, ¿sí? No desde la rabia o desde el desespero, que también es muy válido. Pero claro, son canciones que muchas veces no canto, no volví a cantar en el en vivo. Y es súper importante entender que hay que traerlas porque son como una fotografía de unos momentos muy, muy bellos, muy específicos y que yo también necesito como sacar a la luz. Mm, pero sí, siento que, no sé, son canciones pomada, como dice mi amiga, que sí dan como un respiro y muestran otros lugares como muy necesarios, sobre todo también divertidos. Y ahorita que me puse a pensar, mira que este bloquecito de Ríos y Coplita de la lluvia es como un bloque del agua dentro del disco y no, como que no lo había visto y dije, ay, claro, yo que creía que estaba un poco arbitrario el orden, fue muy lindo que quedaran juntas, porque una también viene desde el lugar de la defensa del territorio y, y el agua también es eso, es serenidad, pero también es avalancha, parce, también es una vaina que pues que tenemos que cuidar y que está en estado de alerta permanente. Entonces, también me pareció muy lindo eso.
como que fuera un pequeño bloquecito del agua. Bien, ahora justo estabas hablando de como de lo divertido y también como estas canciones que tienen como un tinte un poco más, sí, como de bálsamo de pronto. Y justo el bloque que vamos a escuchar ahora, que es ya con el que cierra Canciones Crudas, que es Chicles y Ranchera Marihuanera, sí siento que ambos tienen un carácter también como muy, es que no sé si lúdico es la palabra, pero, pero son como muy divertidas de escuchar en la letra, la interpretación, en el carácter, en el ritmo. Em, Cuéntame ya desde la creatividad, em, cómo tú abordas estas canciones, porque se habla mucho de que la creatividad también es un juego. Y también estabas hablando ahora de como de la infancia y de la niñez y de cómo el ser niño y el darse la libertad de jugar también siendo un adulto es muy importante. Entonces sí me causa mucha curiosidad estas canciones que tienen también como un pique así como chistosín, cómo las abordas. Pues no sé, también siento que nacieron en Manizales las dos. Y si, digamos, Chicles, por ejemplo, si hace referencia como a una política que salió de un alcalde muy arbitraria y muy absurda, de embellecer la ciudad. Entonces le iban a dar casi que unos búnkers de chacitas a los vendedores ambulantes y no sé qué. Y aunque fuera como divertida, porque yo decía, marica, es la arenga, como los cantos de trabajo de la ciudad. Pues chicle, cigarrillo, bom, 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 que uno lo ha escuchado todo el tiempo. Y aunque fuera también divertido, jocoso, siento que también lo agarré desde un lugar también un poco de, hey, no me ponga a desocupar que el espacio público es lo único que yo tengo. Y además es una demostración de autonomía muy hermosa, la de los vendedores ambulantes. No tienen jefe, no tienen surtidores, ellas ya son quienes controlan su vuelta, entonces también como que los entidades de estos lugares que también puedo abordar desde la jocosidad, ¿sí? Aunque puedan estar citando algo serio. Y Rachera Marihuanera también salió de hablar con unos amigos cantores que se llaman Mirla Negra, que hace mucho no los veo, y yo me encontré con ellos en Manizales y me habían contado que los habían invitado a una conferencia como de cannabis, no sé qué, y yo me quedé pensando, y yo, parce, claro, yo no le he cantado como a la marihuana y a lo que hace, y empecé a pensar en eso, en la juntanza, en, en la revolución de esa juntanza también. Mm, pero sí, salen de este lugar como de entender que con eso puedo jugar. Lo que pasa es que sí, es difícil explicar también en qué momento una decide que sea jocoso y en qué momento decide que no lo sea. Siento que no sé, eso como que varía bastante y es como un chispazo que sale un poco a la suerte y a veces un poco al azar. Pero sí, son canciones que me han hecho como sentirme en otra capacidad como de mediar las cosas. Hay otra pregunta sobre chicles. Creo que es a veces como delicado de pronto escribir canciones sobre otras situaciones, ¿no? O sea, sobre otras vidas que de pronto no es la de uno, ¿no? Pues no, uno no es un vendedor informal, pero de pronto hace una canción sobre eso. Em, ¿Cómo escribes una letra así? O sea, tú observas y lo interpretas desde tu posición y cómo haces para no cruzar esa línea de pronto de decir como, ah, no, yo es que, ajá. Pues no sé, igual siento que eso se devela mucho cuando un vendedor ambulante o una vendedora lo escucha. Como que ahí es cuando uno entiende realmente si hay un trabajo cuidadoso y respetuoso o no. Porque yo lo podría asumir desde mi lugar creyendo que sí lo es y de repente digo cosas que no. Pero sí tuve la suerte de que con Chicles pasara eso. Y sí viene justo desde el ejercicio de observar, de encontrarme con una política en mi ciudad que me daba rabia, porque a mí las vendedoras ambulantes y los vendedores me han salvado en Manizales muchas veces, sí, me vendían un minuto en la calle, o sea, era como, y era para llamar, no sé, a decirle a mi mamá, mami, no tengo para el taxi, lo que sea. Entonces como que también fue desde ese lugar que, que
gracias a la vida no fue irrespetuosa, sino como teniendo en cuenta que es una realidad que yo vivo y con la que convivo todo el tiempo, que para mí es normal ver a los vendedores y a las vendedoras en la calle. Entonces también fue como desde un lugar de que me atraviesa que les quiten la mercancía, me atraviesa que digan que es estéticamente feo, ¿sí? Como desde ese lugar, como no, que coman mierda. Y también es como entender que era un homenaje a sus cantos de trabajo, que muchas veces, no sé, nos dan risa, pero fue como, no, marica, este es el perifoneo de la autonomía, ¿sí? Como, entonces también ponerlo ahí fue chimba, y yo canté esa canción en Santuario, Risaralda, hace muchos años, y había una señora con su maletica parada, escuchando Chicle, y cuando terminó, fue como, ¡eh! Y yo, sí, señora, es para usted, porque sí, como que sí sentí que había algo que al menos ella sintió referenciado, parce, no sé, y no quiero como exaltar eso de una manera que digo, ah, lo estoy haciendo súper bien, no, sino como de, parce, claro, es delicado meterse con la vida de alguien, pero chimba saber que la persona está reaccionando de una manera en la que cree que es justo mencionar su trabajo, y es desde un lado de dignidad también. Y con Noa Sara me pasa lo mismo, que yo hice esta canción también hablando específicamente de los problemas de una comunidad, y hasta que yo no tuve el chance de ir a cantar allá a la comunidad y sentarnos todos en círculo y entenderlo, y que me dijeran y me dieran una retroalimentación de eso, como esto sí me gustó, esto no me gustó, pero qué chimba que la hice, porque nunca nadie nos había hecho una canción y fue como parce desde ustedes, ¿sí? Como, entonces siento que lo importante de eso, y saber de pronto un poco entender esa línea, es profundizar en el ejercicio de sobre todo ir a mostrarle a la comunidad con la que uno se está metiendo lo que está haciendo. Eso me parece como un gran momento para uno poder develar esa cosa ahí difusa que puede caer en el irrespeto y en el aprovechamiento carroñero del dolor de la gente, que eso sí hay que tenerlo súper cuidado de no caer en la pornomiseria, de no revictimizar a nadie. Entonces sí, es delicado, pero hasta que uno lo enfrenta ahí con el público, entiende de lo que va. Ahora sí, vamos a escuchar Chicles y Rayo. Chicle, cigarrillo, bom, bom, bum, chicle, chicle. 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 Mi oficio no es ejecutivo, pero le ejecuto bien la cantada del producto. Si hay minutos, venga Cucho, acérquese que les tengo su pucho y un dulcecito pa'l niño, pa' que no vaya a llorar. Mi oficio es sin igual, aunque seamos muchos. Mi oficio es muy espacial, ay, ay, aunque el alcalde nos quiera sacar, aunque me tiren por ser informal. Chicle, cigarrillo, bom, bom, bum, chicle, chicle. 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 Bonita la suerte de venirnos a cruzar,
Bendita la palabra que se alza por el pan. Benditas compañeras de buenas revoluciones. Benditos pensamientos que se volvieron canciones. Bonita la suerte de venirnos a cruzar. Bendita la palabra que se alza por el pan. Benditos compañeros de buenas revoluciones. Benditos pensamientos que se volvieron canciones. Venga, juntemos las narices y bebamos felices, porque vamos a cantar. Venga, juntemos las narices y comamos perdices, porque vamos a gozar y fumemos ricas flores con canela y mandarina, con canela y mandarina, para la pizca endulzar. Ale, le, 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 la. Ah, la, 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 le, le, la, la. Ah, le, 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 la, la. Ah, le, 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 la. Y fumemos ricas flores con canela y mandarina, con canela y mandarina, para la pizca endulzar. Bueno, creo que hay ahí también una cosa de claro, como cantarle a estas plantas y no ponerles como esta etiqueta de que son drogas, sino que son pues plantas que utilizamos para X o Y motivo. ¿Cómo es tu relación con la vareta? Maravilloso. Me gusta el resto. Pero sí, una como que también va entendiendo lo que el humo le hace a la garganta. Entonces es importante como también pillar que hay que tener un cuidado, sobre todo porque mi voz ha cambiado bastante y todo este disco se grabó en mi, o sea, la guitarra está afinada en mi y ahora yo afino en re, o sea, todo un tono abajo, porque tuve como una lesión en las cuerdas y yo dije, tengo que buscar una alternativa. Entonces, ya también escuchar esta vuelta, yo, ay, marica, yo ya creo que no soy capaz de cantar eso en mí. Pero sí, la vareta es como una medicina muy bella, sobre todo para eso, para compartir, para entender que también hay que tener disciplina con el consumo. Entonces también entender mi relación con ella, de que si voy a comprar, no puedo comprar cualquier vareta por ahí ya, que tengo que encargarme de que sea limpia, de que sea de un lugar conocido, orgánica, para que le haga bien a mi cabeza y a mis pulmones, porque la vareta es delicada, ¿sí? No hay que abusar porque ella sabe regañar muy feo, muy maluco. Entonces como que hay que ponerle seriedad también al asunto y hablar de que compartirla también es un asunto serio, también es un espacio de ocio en el que salen muchas ideas o cantamos muchas canciones diferentes o no sé, comemos delicioso, ¿sí? O tenemos pensamientos bacanos sobre las situaciones reales o locales o políticas, qué sé yo. Como que sí se abre, o sea, es un lugar que se abre como a conversaciones chéveres. Entonces hay que homenajearla como con cariño, respeto y
Y sí, con cuidado y disciplina también. Bien. También, pues veo que están mambeando. Eh, ¿Podrías hablar un poco también de eso, como para qué te sirve, para qué lo utilizas? Pues sobre todo, por lo que dicen los abuelos, la medicina es del Amazonas, ¿sí? En la sierra funciona diferente, se consume la hoja. Los Nasa en el Cauca consumen la hoja tostada, pero en el Amazonas em, es un trabajo ya de tostar la hoja, de pangarla, o sea, de pilarla, de cernirla, se mezcla con ceniza de yarumo blanco, em, y se trabaja con el ambil, que es una resina de tabaco, em, que tiene también sal de plantas, que las cocinan y las van sirviendo hasta que queda un asiento de donde sacan una sal y lo mezclan pues para que active los alcaloides de la hoja, y sobre todo como ellos siempre dicen que es para compartir palabra, es para hablar, como aclarar el pensamiento y hablar bonito, porque la coca es la palabra dulce y el tabaco es la claridad del pensamiento. Para ellos es así. El asunto es que es delicado y es una discusión que hay que dar como permanentemente, como con el consumo de cualquier medicina o sustancia en la vida, hay que saber de dónde viene, hay que saber a quién se la compras, hay que entender que no haya un proceso de intermediación que esté explotando y sobreexplotando a los campesinos que cultivan esta coca o a las comunidades indígenas que la cultivan para hacer su medicina, que siento que además, no sé, las comunidades dentro de toda su radicalidad, y sus maneras como de habitar el mundo, también han abierto una puerta para que la gente del común use la medicina. Entonces ellos ya saben que están mandando la medicina desde allá hasta aquí. Y hay que entender que eso tiene una responsabilidad muy grande, que una no puede abusar y hablar de como atribuirse la idea de que, ay, sí, yo ya, no sé, hablo mejor o soy mejor persona. No, marica, o sea, también es una sustancia que te puede generar adicción como cualquiera. ¿Sí? Y no solo se usa desde el punto de vista espiritual, no a veces la ve usándola en una fiesta, parce, y es preguntarse, ¿será que sí? ¿Hay que usarla en estos momentos? Creo que no. O sea, hay que tener mucho cuidado porque también la mezcla del alcohol con la del mambe lo hacemos todo el tiempo y es como, parce, creo que hay que preguntarse bien en qué espacios lo merece, ¿no? Como estamos hablando, ¿no? De eso se trata. La idea es que se comparta siempre, ¿sí? Los abuelos dicen como que una no mambea sola, ¿sí? Como que la idea es que sea compartido, pero hay que hacerle un trabajo y una lucha y entender el tema y las grietas políticas y burocráticas y legales que hay con el consumo de la hoja de coca, que es bien importante entenderlo, que hay cultivos doble propósito del que sacan la pasta base de coca y a veces también la usan para el mambe porque no pueden cultivar otra hoja, porque tienen una presión de grupos armados que no les permite cultivar otra hoja y consumir ese mambe es peligroso. O sea, para el organismo es peligroso porque tú no sabes cuántos químicos te estás comiendo. Entonces, como que hay que tener mucho, mucho cuidado. Y mi papá siempre me dice, ¿usted por qué hace eso sabiendo que eso no es suyo? Eso es de los pueblos indígenas. Como eso no le pertenece. Y es una confrontación que aunque es dura, es necesaria. Porque también es como, claro, no me pertenece. Pero entonces, ¿de qué manera, si ya llegó a mi vida y la he recibido y mi cuerpo lo ha recibido, también de qué manera voy a seguir como consumiéndolo y entendiendo? Entonces, por ejemplo, Pop-Up tiene un proyecto muy hermoso que se llama Futuro Coca, que es un festival que ya han hecho 2 veces en Bogotá, se va a hacer en Santa Marta, se va a hacer en Madrid, porque ya hay una necesidad de entender y hablar desde la hoja de coca y las medicinas tradicionales como una responsabilidad que nos corresponde a todo el pueblo colombiano. Sí, que es una vaina que tenemos que saber. Las mismas autoridades militares tienen que entender por qué te paran y te quitan el mame, sabiendo que todavía hay baches legales que no permiten hacer eso. Sí, entonces como de qué manera empezamos también a hacernos responsables de las medicinas que estamos consumiendo. Entonces es una pregunta que siempre tiene que estar ahí con mucho cuidado y con mucho entendimiento, sobre todo porque para las comunidades indígenas las mujeres no podemos mambear. Entonces también hay una cosa que hay que ver en temas de género que una no puede también mirar desde su
visión occidental ir a decirle a las comunidades como que, pero yo sí, tan, y es como no, parce, no funciona así. Y poder confrontarlo cuando muchas de las comunidades viajan a la ciudad y a veces se hacen círculos de palabra. También chévere uno que pueda acudir más a esos espacios y entender ellos cómo están viendo que nosotras mambiemos, ¿no? Porque además somos las que cultivamos la hoja y la procesamos. Hay muchas mujeres que hacen el mambe, pero no lo pueden mambear porque tienen una cosmogonía de que mujer con mujer no se puede. Pero para nosotras es distinto. Entonces es como, sí, como que hay muchas cosas que hay que revisar y claro, no viene solo pues esos impedimentos, esas reglas como de esas presiones o de esas opresiones solo patriarcales, sino que hay que entrar con respeto a entender las costumbres de los pueblos nativos de nuestro país, ¿sí? Como que así yo no estoy de acuerdo con la idea de que yo no pueda mambear, pues si yo voy a un territorio que no me lo permite, parce, yo no lo... O sea, también hay que ponerla frente a la tierra y decir, parce, yo estoy aquí de extranjera, ¿sí? Y tengo que entender que primero tengo que hablarlo con ellos hasta que ellos entiendan que yo lo puedo hacer incluso dentro de su comunidad, pero salvo, o sea, tiene que ser porque hay un diálogo con las comunidades. Pero sí, es un tema que hay que tenerle harta, hay que sacarle tiempito para hablar. Mm. Bien. Isa, ya 5 años de canciones crudas. Lo acabamos de escuchar en su totalidad. Ya para cerrar, me gustaría preguntarte dos cosas. Una, que no te gusta, si hay algo que no te guste ya de ese disco o que veas como, uy, qué raro que yo escribí eso, o qué raro, no sé, ese acorde, o hubiera hecho esto distinto. Y la otra, ¿qué aprendiste de ese disco? No, yo la verdad como que no le cambiaría nada. Hay cosas que digo como, ay, se me fue por allá la notica. Pero, pero no, me gusta como es, me gusta el temperamento que tiene. Hay una seguridad que a veces me hace falta ahora, como con la guitarra, porque son esas canciones que no volví a tocar. Entonces ya luego se me olvidan y es como... Entonces, sí, más que no me guste, es como que añoro también ese proceso o el estado de la voz en ese momento, que siento que era un poquito más cuidado, por ejemplo. Eh, y aprendí demasiadas cosas. Y a ser valiente y a entender que esa cosa que yo tengo en mis tripas vale y tiene un lugar en el mundo y es una voz que me hace ser lo que soy y me hace entender qué lugares quiero ocupar y qué preguntas quiero hacer desde mi oficio. Entonces, sí, y sobre todo como aprender de la colectividad que hay en ese disco, fue donde empezó a llegar todo, ¿no? Entonces, sí, han sido muchas cosas y larga vida a nuestros trabajos, larga vida a nuestros oficios independientes, a estas maneras tan chimbas de encontrarnos. Gracias por estar pendiente, amigo del proceso, de recordarnos este momento que es importante y eso, creo que he aprendido como a recibir también, sobre todo, porque siempre es como, no, usted tiene que ser la persona más humilde y no se la puede creer porque si no, y a veces es como, no, parce, sí, quiero creerme que tengo 4 discos y que ese disco también lo saqué yo ahí sola, sentada, desafiando un montón de cosas y también es importante darle ese lugar y nada, larga vida al trabajo y a la independencia. Ajá. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y todas por venir o por quedarse. ¿Ustedes alguien para el merch? Hay merch de la muchacha online. Y el vinilos de canciones crudas es lo último que unirá en el mundo mundial. 10 vinilos de canciones crudas los últimos 10 en el mundo mundial. Para que compren del enemigo ahí si hay merch disponible por si quieren arrimar a pillar. ¿Y qué otro anuncio parroquial? No, nada. Ah, bueno, esta conversación se va a publicar eventualmente. Y el que no la comparta, no. Eso, muchas gracias, de verdad. Severo.